Hace relativamente poco tiempo, una personalidad importante del mundo de la energía a nivel internacional le dijo a una persona de nuestra junta directiva algo así como: ¿pero qué, cómo venís a pedir? Por supuesto íbamos a Bruselas a denunciar el atropello que estaba produciendo aquí, ¿no? Y le dijo algo así como: ¿pero cómo venís a pedirnos ayuda si en vuestro país vuestros políticos, tirios y troyanos de uno y otro signo, no quieren cambiar el sistema? Bueno, desde luego me congratula hoy la presencia de significados miembros de los tirios y de los troyanos contraargumentando aquel comentario recibido en Europa, y que desde luego espero que, y así estoy seguro, tendrá continuidad, y desde luego Ampier seguirá persiguiendo esa continuidad. De cualquier manera, era una reflexión bastante interesante con la que quisiera empezar mi ponencia de hoy. Como a él, a ustedes, les intentaré explicar nuestro camino, nuestro proyecto, nuestra estructura conceptual jurídica de cómo pretendemos sacar adelante esta historia. El leitmotiv de nuestra asociación, desde luego, es denunciar todos los atropellos que se producen contra nosotros. Pero ya no por una cuestión meramente corporativa, que también, sino porque, sin género de dudas, hemos comprobado que lo que se está produciendo aquí es un exterminio de la libertad de empresa en el sector de la energía, que está sin duda secuestrada en manos de un grupito de poder muy concreto. ¿Qué pasa? Ese grupito de poder es muy fuerte. ¿Cómo pelear contra semejante animal? ¿Cómo pelear contra ese leviatán, que diría Hobbes? Bueno, pues nosotros entendemos que hay que pelear con un ejército de insectos. Nosotros somos insectos. Tenemos que juntar a las hormigas, los saltamontes, los grillos, las cucarachas. Hay estudios muy sesudos de un sueco, muy gracioso, pero un técnico estupendo, que ha calculado que el peso de todas las hormigas del Amazonas es mayor que el peso de los humanos. Bueno, si a eso encima les unimos a las mantis religiosas, seguro que ese ejército termina ganando. Ya lo verán. Algunos seguro se está preguntando qué grado de tecnificación tiene una ponencia de seguridad jurídica que empieza hablando del peso de los insectos. Bueno, seguro que lo terminan entendiendo. Hoy, lo fácil, quizás, sería para mí explicarles cuáles son las medidas que va a tomar Ampier que está tomando Ampier desde el punto de vista jurídico. Pero voy a dedicarle un minuto a esto. Ese minuto empieza ahora. Estamos presentando miles de reclamaciones por daño patrimonial, estamos impugnando todas las normativas que están saliendo en el sector eléctrico que nos perjudican, que son muchas y muy variadas. Estamos colaborando en recursos de inconstitucionalidad de diferentes comunidades y de diferente signo. Hemos creado un foro jurídico de todos los despachos de España que están implicados en este tema para, desde Ampier, darle toda la información y todo lo que hiciese falta de forma gratuita para tener una línea común. Estamos colaborando con arbitrajes internacionales para la Carta de la Energía. Seguro que alguna cosa más me escapa. Me llevaría una ponencia a cada una de estas historias. Pero he acabado el minuto. De esto no voy a hablar más. No voy a hablar más porque mi pretensión es otra mucho más importante, porque aquella la sabemos los abogados. Pero si hablo de esa, la mitad de ustedes se va a dormir. Y la mitad de los medios de prensa nada van a decir de lo que yo digo. Y eso, encima, es un problema. Es un problema porque el verdadero problema que tenemos en este país son las mentiras. En este sector son las mentiras. Mentiras que afectan a la parte jurídica, que es mi negociado. Porque esas mentiras perturban, sin duda, a políticos, consumidores, periodistas y jueces. Y de eso es de lo que vamos a empezar a hablar hoy. Se juega con la complicación del sector para alegremente decir cualquier barbaridad y que, como es tan difícil el tema, que nadie dice nada. Hace tan solo una semana
Cierto consejero delegado de cierta empresa de generación convencional bastante importante de este país, que hoy está muy ocupado contando el dinero, aseguró que las solares teníamos un margen de entre el 40 y el 50% de beneficios. Y se quedó tan ancho. Claro, como nadie había para poder decirle, pero qué bárbaro es usted. Todo vale. Bueno, pues otrora dijeron que producíamos de noche. Ya casi me olvidaba. Seguramente dentro de un tiempo, no tardarán mucho, nuestras plantas fueron instaladas por marcianos. Y seguro que algún medio de comunicación dirá, oh, los marcianos. Seguro. Todo es gratis. En cualquier caso, centraré las mentiras que afectan, desde luego, al ámbito jurídico. La primera es la que recuerda el supuesto paradigma del fenómeno fotovoltaico español. Aquí nos encontramos manifestaciones de que en España hay más placas solares que en el resto de Europa juntos. Seguro que lo han escuchado muchas veces en tertulias, incluso televisivas. Oh, en España es que hay, por Dios, pero si esto es un disparate. Bueno, esto seguro que todos ustedes saben que es falso. Lo que tienen ahí delante es una tabla comparativa que hizo EPIA con los países europeos por porcentaje de energía generada con fotovoltaica en relación con el resto de fuentes. Como pueden ver, España está de séptima, entre Bélgica y Eslovaquia. Séptima. Sí, ya sé que el 2012 y que nosotros empezamos un poquito antes. Séptima. Parece evidente que esto de la fotovoltaica no es un fenómeno exclusivamente español. Evidentemente es algo bastante globalizado, aunque a muchos les gusta decir que fue un nido de advenedizos españoles, pero es falso. En ese mismo sentido, EPIA también nos aporta un hermoso cuadro de generación fotovoltaica por ciudadano en los países europeos. Y como pueden ver, si me giro, ¿se me escucha? Si me giro, ¿se me escucha? Sí, vale. Como pueden ver, salvo la comunidad del señor Valcárcel, que ha estado con nosotros, Extremadura y Castilla-La Mancha, el resto de comunidades españolas, incluyendo Canarias, increíblemente, incluyendo Canarias, está por debajo de la mitad, o sea, por debajo de cualquier lander alemán. Bueno, yo creo que esto indica bastante de qué va esta situación. Alemania está a unos cuantos miles de kilómetros más arriba, seguramente que lo saben, pero bueno. Otra mentira que también seguramente ustedes conozcan, pero que perturba claramente a todo aquel que habla de energías y de fotovoltaica sin conocimiento, es que los mecanismos de feed-in tariff, que aquí acuñamos como de tarifa regulada, fueron generalmente extendidos por... aquí se dice habitualmente que esto es una creación española, que en España se pusieron las tarifas, que en el resto de Europa no era así, que en el resto del mundo no se utilizó. Bueno, como pueden ver, este mapita, eso es Austria. Francia, Croacia, Luxemburgo, Holanda, Eslovaquia, Ucrania, Alemania, Portugal, España, Suiza, Reino Unido, Italia, Bulgaria, Eslovenia, Grecia, Bélgica, República Checa, Polonia, Rumanía, Irlanda. Cuánto naranja hay, ¿verdad? De una manera o de otra, todos esos países en Europa tuvieron alguna tarifa regulada. Todos. Lo digo porque se escucha muy a menudo, es que la tarifa regulada era un error gravísimo que utilizó España para... Todo lo naranja. Bueno, es que si ampliase el mapa, bueno, hay un montón. Fuera, Australia, Brasil, Canadá, China, Japón, Israel, en Estados Unidos, un montón de estados, cada uno con sus características concretas, pero tarifa regulada. Esto es bastante importante porque incluso he llegado a escuchar a un miembro del gobierno decir que España era el conejillo de Indias con el que se experimentó con la tarifa regulada. Pero si esto se inventó ya hace décadas, ¿qué me estás contando tú, iluminado? Una más. Esta se desliza con bastante frecuencia, y es que el precio de la tarifa fijada en España fue extraordinariamente superior al resto de los países de su entorno. Clic.
En el 2008, año de la mayor implantación de la tecnología fotovoltaica en nuestro país. Ni siquiera en el top 5. Es cierto que cada tarifa era para circunstancias concretas de cada país. Ni siquiera entre los 5 primeros. Esto se olvida también, quiero decir, porque claro, aquí parece que los iluminados hemos sido los españoles. Los iluminados somos los españoles, pero para elegir a determinados políticos. Es evidente, y no lo oculto, que el diseño tuvo errores. Para mí, sin género de dudas, un error radical fue modificar la prima abruptamente en una fecha en concreta y no de una forma programada como se hizo después. Claro, eso hizo un embudo el ínclito 28 de septiembre del año 2008 que nos produjo muchos problemas a todos. Pero bueno, que no era la tarifa más cara, es evidente. Otra mentira muy gorda que se vende constantemente es que la tendencia retroactiva se está globalizando. Es mentira, por si no se me ha entendido bien. Es mentira. Y al señor secretario de Estado, es mentira. Me acerco más al micrófono para que lo oiga, porque lo dice con bastante frecuencia. La retroactividad en las energías renovables en la dimensión española solo ocurre aquí. Si encontramos algún parecido, y los voy a desglosar ahora, quizás sería en la República Checa. Pero ahora cuando lo cuente verán que qué envidia. Ojalá fuésemos la República Checa. Es cierto que en general los países han modificado sus apoyos a las energías renovables y a la fotovoltaica, sin duda, pues porque la curva de la demanda ha cambiado y efectivamente, de hecho era lo programado, era decir, oye, vamos a primar esta nueva generación pues para que adelgazar el coste y que pueda ir incluso a grid parity, que se alcanzó, sin duda se alcanza. Pero de ahí a que hayan utilizado esas modificaciones para inversiones realizadas, hay un abismo. De hecho, espero que se lea bien, si no, en cualquier caso, los gráficos son suficientemente descriptivos. Y voy a explicarlo muy someramente. Países como Austria, Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Holanda, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Suiza o Turquía mantienen intactos y sin fisuras sus compromisos con sus productores fotovoltaicos, con los que están en producción. Como decía, algunos gobiernos, es cierto que han tenido algún devaneo por contagio con la enfermedad española, pero en general han sido resueltos de una forma casi de derecho natural por sus tribunales. Entonces, claro, es muy alegre decir que algún gobierno está tomando medidas retroactivas. No, pero mire, a mí esto es una cosa que cuesta mucho trabajo entender a los políticos. A un ciudadano le importa un bledo el signo político del que está. Para él, su estado es su estado. Da igual que sea de color verde, rojo o azul. Le da igual. Y también le da igual, y por eso, desde esa misma perspectiva, los ciudadanos, da igual que un gobierno de un país de la Unión Europea intente tomar una medida retroactiva. Si sus tribunales le dicen que se vaya a esparragar, el ciudadano está tranquilo. Porque siempre va a haber alguien que va a poner un poco de sentido. Y esto es lo que ha pasado. Por ejemplo, como pueden ustedes ver, en esta parte de aquí pongo nubarrones por las actuaciones retroactivas de gobiernos. Y en esta parte de aquí pongo soletes sobre cómo han reaccionado sus tribunales. Caso búlgaro. En septiembre del 2012 se incorpora una tasa retroactiva sobre el acceso a red para los sistemas en funcionamiento. Sin embargo, el Tribunal Supremo Administrativo de Bulgaria, en resoluciones de 13 de marzo y 17 de junio de este año, entre otras, ha tachado esas normas de arbitrarias, irrazonables y poco transparentes, sin contar con los productores, por lo que no son conformes a la norma estatal ni comunitaria. Prum, solete. En el Reino Unido se llegó a realizar a la Corte de Apelaciones del Tribunal Supremo una consulta sobre la viabilidad de imponer un arancel retroactivo a las instalaciones fotovoltaicas. El 13 de enero del 2012, entre otras lindezas, le dijo al Gobierno que eso, simplemente presumirlo, ofendía el principio de legalidad británico
y Kenanay de la China. Sol. Grecia. A mediados del año 2012, el Gobierno pretendió cancelar retroactivamente ayudas a determinadas plantas fotovoltaicas, siendo revocada dicha circunstancia por la Corte Administrativa griega y recientemente asumido nuevamente esas inversiones por la Ley 4146/2013 del Gobierno griego. En el pasado noviembre, como todavía no se habían decidido, no habían resuelto el Tribunal Supremo, tomaron otra medida, metiendo una tasa retroactiva a los ingresos de la fotovoltaica instalados. Hace 10 días fue la vista en la Corte Suprema y la abogada griega que ganó ya el primer procedimiento me dice que me ha dicho a mí personalmente que la probabilidad de éxito es rayana la certeza, prácticamente seguro. Caso belga. En Flandes, en diciembre del 2012, se adopta una tarifa retroactiva de acceso a red para los sistemas fotovoltaicos menores de 10 kilovatios. La vista en los tribunales belgas fue hoy hace 7 días. Contábamos con tener hoy la sentencia, porque están absolutamente seguros. Ellos conocerán su sistema judicial y, de hecho, se habían comprometido a que tuviésemos hoy la sentencia para enseñársela. Se lo tiran. Sin género de dudas, lo tiran. No la tenemos todavía, seguramente salga mañana o la semana que viene. Lo tiran. Ponemos un sol en Flandes. A ver si es una pica también. República Checa. A finales del año 2010 y ahora en el ejercicio 2013 se han adoptado medidas retroactivas en forma de impuestos sobre los beneficios. Los tribunales no las han echado atrás porque dicen que al ser sobre los beneficios no es retroactividad. He dicho al principio que lo único que se parece un poco es lo que ha hecho la República Checa, le ha implementado una tasa de entre el 25 y el 27% a las instalaciones fotovoltaicas en funcionamiento. A mí me parece un terror, pero es así, sobre el beneficio. Hombre, a los españoles en concreto, a las plantas fotovoltaicas españolas, como todos ustedes saben, no recaudarían un euro. No tenemos beneficios. Aquí, claro, como el Gobierno lo sabía, nos han puesto una tasa mucho más moderada, del 7,5, pero sobre la producción. Así es fácil. Un ejemplo claro de acción directa de la ciudadanía ha sido el caso australiano. Primero Nueva Gales del Sur y después Australia Occidental, en sus gobiernos anunciaron medidas retroactivas contra las inversiones fotovoltaicas. Pues bien, ni siquiera fue necesario llegar a los tribunales. La acción social fue tan demoledora que incluso antes de llegar a aprobar la ley los gobiernos dijeron uy, 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 que hemos metido la pata. Y no lo han hecho. Qué envidia, ¿verdad? Bueno, como conclusión a esta primera parte de mi exposición, no me queda más remedio que señalar que la retroactividad en energías renovables, como la tortilla de patata, es producto nacional. Que no les engañe nadie. El segundo grupo de argumentos que pondré sobre la mesa recuerdan los parámetros por los que se viene entendiendo la justicia española, la seguridad jurídica y la retroactividad. Esto es para que entiendan lo que están pasando y para que entre todos podamos intentar evitarlo. Son 3, fundamentalmente. 3 parámetros. La Constitución española, en su artículo 9.3, establece, entre otras cosas, la garantía de la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables y restrictivas de derechos y la seguridad jurídica. Sobre medidas retroactivas fotovoltaicas en España, el Tribunal Supremo hasta la fecha solo ha tenido que pronunciarse sobre el Real Decreto que recortaba el periodo de tarificación a 25 años, que luego fue a 30, bueno, y la orden de peajes que también aplicaba esa norma. Pero en cualquier caso, ha avanzado, ha avanzado un poco en por dónde tiene pensado manifestarse sobre este particular, si nada cambia, con independencia de que el Tribunal Constitucional también algo tendrá que decir, ¿no? Su posición se sintetiza en 3 puntos. La primera es que una norma cuya eficacia no se proyecta hacia atrás en el tiempo, sino hacia adelante, a partir de su aprobación no es retroactividad prohibida. Bueno, ya doctrina muy solvente, desde hace ya 15 o 20 años, había un estudio del profesor Ariño Ortiz que era extraordinario, fue continuado por varios, desde luego una publicación extraordinaria del señor Jorge Fabra y de la profesora Natalia Fabra sobre el particular, mucho más reciente en el tiempo, también lo acreditan, y es que los costes hundidos que tiene que soportar cualquier inversor en una actividad regulada
en el momento de su implantación, son irremediablemente trasladados hacia el futuro en un periodo de amortización. Es evidente que el dinero que pagamos en el momento cero, y más si el que te insta a que lo hagas te establece un plan de project con un apalancamiento del 80%, pues es evidente que esos costes que usas en el momento cero se van a trasladar para adelante. Por tanto, cualquier modificación durante ese periodo de amortización es indiscutible que produce efectos retroactivos. Indiscutible. Quiero pensar que el Supremo va a remasterizar su conducta, por lo que a continuación diré. De hecho, esto no solamente es una cuestión doctrinal, es una cuestión empírica. ¿Por qué es empírica? Con la entrada en vigor de la Ley 54/97, ya pasó. El cambio de modelo supuso unos supuestos perjuicios a operadores existentes hasta esa fecha. Y el cambio de modelo hacía correr un peligro grave de que tuviesen daños bastante cuantiosos. Así nacieron los costes de transición a la competencia, por los cuales el Gobierno permitió a las 5 empresas de UNESA, en aquel momento, si no recuerdo mal, eran 6, pero bueno, permitió a las empresas de UNESA que sobre la tarifa, insisto, sobre la tarifa le metiesen 12.000 millones de euros en 10 años. ¿Qué pasa? Ante una situación idéntica, porque ahora el operador sea infinitamente más pequeño e infinitamente menos poderoso, ¿va a tener que actuarse de forma diferente? Entiendo que no. El segundo fundamento que trae a la palestra el Tribunal Supremo es que un operador diligente tenía que prever la existencia de riesgo regulatorio. Este argumento una vez escuché decir a un compañero abogado extranjero que este argumento le parecía siempre typical Spanish. Claro, decía que es imposible entender para un jurista anglosajón que desde un tribunal se diga, mire, es que como todo el mundo sabe que hay riesgo regulatorio, usted tiene que saber que hay riesgo regulatorio. Madre de amor hermoso, quiero decir, es que es la aceptación institucional de la inseguridad jurídica. Yo le expliqué a él en su día, y también le explico a ustedes, porque tengo que creérmelo, es evidente, que esta situación la entendía el Supremo así porque en los sectores económicos regulados hasta un determinado momento los operadores eran poquísimos y poderosísimos y conocían el grado de inestabilidad del sector porque participaban en la reformulación de las normas, participaban en los cambios. De hecho, a partir de aquí, hay bastante doctrina también sobre esto, establecía que el riesgo regulatorio nacía del tránsito de un sistema de monopolio a uno de aparente libre mercado. Claro, en el sistema de monopolio, los operadores eran, da igual, 5, 4, 3, es muy poco. Por tanto, el regulador se juntaba y decidía, vamos a cambiar. Es que lo conocían, porque evidentemente no había más. ¿Qué sucede? Con la generalización de la producción fotovoltaica, fundamentalmente la fotovoltaica, porque es la que ha podido atomizarse más con muchos más miles de ciudadanos, claro, esto tiene un problema grave. ¿Por qué? Porque hace que los productores estén alejadísimos de aquel centro de poder que ven en los periódicos. No tiene ninguna relación más que la del voto. Y si utilizamos el mismo argumento del Supremo, de que los operadores tienen que conocer la existencia del riesgo regulatorio porque participan en la reformulación de las normas, pues estaríamos comparando a una empresa con 100 y pico abogados, 400 y pico ingenieros y una docenita de exaltos cargos en sus consejos de administración con Mariloli, que tiene 10 kilovatios en la huerta que heredó de su padre. Es imposible, absolutamente hilarante, que alguien pueda pensar que 60.000 Marilolis conocieran lo que iba a ocurrir. Y quien lo piense, mi humilde parecer
es que no solamente está equivocado, sino que su interpretación es perversa. De hecho, el Consejo de Estado, en su dictamen sobre la reforma eléctrica, se viene preguntando también de el hecho de que si ya no va siendo hora de hacer desaparecer el riesgo regulatorio del sector de la energía. Entendemos que el Tribunal Supremo no podrá ser ajeno a estas evidencias y esta, que es una sentencia suya de 13 de mayo del 2009, sí será la línea que tiene que seguir. La autoridad pública no puede adoptar medidas contrarias a la esperanza inducida por la estabilidad de sus actuaciones en función de las cuales los particulares han tomado sus decisiones. Este sí es el camino que tiene que seguir el Tribunal Supremo, que si lo ha marcado para otros, es difícil de entender que no lo marque para nosotros. La tercera y última premisa, fijada jurisprudencialmente sobre la posible violación de seguridad jurídica y la confianza legítima, es la ponderación de si resulta o no compatible con los cambios normativos. Para explicar esta situación, se recuerda siempre una frase muy curiosa que tengo que leer, y entenderán por qué. La imposibilidad de entender la petrificación de las normas como necesaria conclusión hacia una aclimatación de las nuevas circunstancias económicas y tecnológicas. Bueno, yo cuando se utilizan en tan poco tiempo, tantas palabras tan ampulosas, me parece que quien las está emitiendo prefiere adornar la forma para que no se vea que no tiene fondo. En cualquier caso, aquí, como siempre en justicia, el que tenga que decidir ponderará intereses en juego, pondrá una balanza y dirá retroactividad, y pondrá en la balanza en la otra mano y dirá seguridad jurídica, confianza legítima, daño patrimonial. Aquí es donde la batalla de los insectos, por la que empecé la ponencia, es verdaderamente importante. Los magistrados del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, sin duda, son libres de decidir sobre los procedimientos que tengan que resolver a su buen criterio y conocimiento, pero desde luego no van a menos que poder revisar algunas muestras que han dejado ciertos coleópteros. La Comisión Nacional de la Energía le ha tenido que recordar que las primas no son regalías, por supuesto no son subvenciones, pero no son, no es que estuviesen ese día generosos, no, las primas resuelven un fallo de mercado porque las tecnologías renovables hay que compensarlas por los daños que otras producen y ellos no, ambientales, sociales y de suministro. Esto lo digo porque esto es bastante importante. Y que el sistema desconocido, según dice la Comisión Nacional de Energía, en el derecho comparado, que presenta demasiadas dudas. El Consejo de Estado ha manifestado que un modelo de cálculo de retribución basado en inversiones e ingresos anteriores para definir retribuciones futuras que no marida muy bien con nuestra Constitución. La Comisión Europea ha abierto algún expediente de infracción por estas medidas. Se han planteado 3 recursos de inconstitucionalidad contra esta norma, 3 contra la anterior. Se han abierto otras tantas comisiones paritarias en diferentes comunidades autónomas para en el plazo de 6 meses seguir con este recurso. Hay varios arbitrajes internacionales en ciernes, como ustedes saben. Incluso en los últimos días una empresa muy reconocida de energías renovables en España ha iniciado un procedimiento arbitral también de bastante potencia. Varios miles de inversores han presentado recursos al Tribunal Supremo y lo harán ante la Audiencia Nacional. La jurisprudencia comparada no permite interpretaciones tan flexibles como las de España, como les he dicho. Y por último, los tribunales tampoco pueden ser ajenos al propio sentido común. Se ha venido jugueteando con el hecho de que mientras hubiese una rentabilidad razonable, que no habría daño, no habría retroactividad prohibida. Claro, pero es que ahora hasta se han tenido que inventar un concepto de rentabilidad razonable que permitiese aparentar que una empresa en situación preconcursal tenga rentabilidades positivas. Bueno, yo creo que tan lejos no va a llegar ningún tribunal en España. Quizás el Supremo pueda querer ver que el interés del Estado lo expresan declaraciones del ministro, pero por desgracia, de forma cotidiana vemos que esto no es así. Si una modificación normativa de tal calado es puesta en cuestión por tantas personas,
conocedoras de la cosa, quizás podremos tener alguna esperanza de que el proceso se resuelva adecuadamente más pronto que tarde. El sector lleva escuchando de todos los representantes políticos que van dirigiendo la energía en los últimos años que esta norma que hemos aprobado es la que dará seguridad jurídica y certidumbre al sector. Pongo un poco de engole en la voz para que... También lo hemos escuchado con esta última, por supuesto. Es imprescindible que este titular desaparezca de la prensa económica española, desaparezca de este país y, desde luego, desaparezca de Europa por los representantes europeos que están aquí. Y para conseguirlo es absolutamente imprescindible que también ustedes y los representantes de embajadas que tenemos aquí, de consulados, de oficinas diplomáticas, denuncien las constantes violaciones que se están produciendo aquí, que las denuncien en sus países, para que esto verdaderamente cale. Porque miren, aquí se marcha nuestro ministro con algún empresario importante de nuestro país a Londres, de Roadshow, para explicar lo maravillosa y benevolente que es la reforma eléctrica, y el 80% de los medios, desde luego casi el 100% de los generalistas, dice que todo ha ido de fábula, que lo han entendido perfectamente, y prácticamente nadie dice que el representante de uno de los fondos más importantes de Europa le dice que se pegaría un tiro en la cabeza antes de meter un penique en España. Esto casi no cala, casi no llega. Se marchan exactamente igual a Estados Unidos a hacer lo mismo y también vuelve otra vez la burra al trigo. Bueno, esto ha sido fantástico, todos lo han entendido. Prácticamente 2 medios de comunicación especializados recuerdan que la totalidad de los fondos de inversión verdaderamente importantes de Estados Unidos montaron un pollo del diablo porque ni siquiera fueron invitados para no escucharles. Estas cosas parece que no tienen mucho recorrido, pero les aseguro que son cruciales para nuestra batalla, son imprescindibles, porque es necesario que la gente comprenda que la lucha no lo es contra las energías renovables, lo es contra el poder que está en la energía, que a estos señores se les escapa de las manos para que llegue a los ciudadanos. Estaba en manos de unos pocos y esto está cambiando. Le intentan poner puertas al campo, pero no lo podrán hacer siempre. Quiero concluir el argumento con el que empecé, pero convirtiéndolo en un ruego. Créanse ustedes y convenzan a los suyos de que esta batalla la vamos a ganar. Elijan el insecto que quieren ser, hay un montón, y participen activamente en esta lucha. Tenemos la razón y la esperanza. Muchas gracias.